y nada más. Presenta. Nuestros horrores favoritos. Bosques de espesa arboleda, de caminos de arena que comunican aldeas vecinas entre sí. Misterioso y tranquilizador silencio al pasear por ellos, solo interrumpido por el agradable y espontáneo cantar de la fauna local. Y al llegar a la siguiente villa, de nuevo toscas y antiguas construcciones de piedra granítica, cubiertas total o parcialmente de enredaderas, que en su libre albedrío nos ofrecen curiosas estampas de impactante contemplación. Los lugareños son amables y atentos con el viajero y harán todo lo posible por hacernos sentir cómodos en nuestra estancia en sus aldeas. Así son los mágicos paisajes de la Galicia más profunda, la más tradicional y a la vez la más sabia. Un paraíso, pensaréis. No es así, pues fue en esas tierras de imponente presencia y misteriosos senderos donde el terror más espeluznante se me presentó en todo su pavoroso horror. Jamás en mi vida sentí tanto miedo como aquella noche. Jamás temí tanto por mi vida. Nunca he logrado deshacerme del recuerdo nefasto y aterrador de aquella noche. Desde aquel momento, y tras lo que sucedió semanas después, un desasosiego incontrolable del alma no me permite conciliar el sueño, y cuando lo consigo, terribles y grotescas pesadillas me persiguen sin descanso. Pero si hay algo que potencia todos estos efectos nocivos en mi espíritu torturado, son los 31 de octubre, el Día de Difuntos. La casualidad o el destino quisieron que mi buen amigo Juan González y yo paseáramos por los deliciosos parajes llenos de luz y paz de Gándaras de Budiño la mañana del 31 de octubre de 2002. Viajábamos a pie, haciendo turismo por aquellos caminos de tierra, disfrutando de la madre naturaleza y asombrados por el carácter místico, casi sobrenatural, de todo lo que nos rodeaba. Cada aldea, cada sendero y cada arroyuelo que atravesábamos en nuestro recorrido parecían ajenos al tiempo. Nos dirigíamos a Oporriño, una de las villas más grandes de aquel hermoso lugar, cuando llegamos a Budiño, un pequeño poblado en mitad de la nada. Debían de ser
Las 7:30 de la tarde. El cartel indicador del inicio del poblado se veía desgastado por el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas. Las lluvias y el viento eran una constante en cualquier estación del año en aquellos parajes. Unas finas enredaderas alrededor del cartel daban un toque enigmático a todo aquello. Recuerdo que mi amigo comentó: Parece que aquí no hay nadie. No se oye absolutamente nada. Continuemos. Era cierto. Todo el camino nos había acompañado el dulce sonido de la fauna local. Pero al llegar a las proximidades de Budiño, de repente, el silencio era abrumador. Veíamos algunas casas construidas con las típicas piedras graníticas de la zona, desperdigadas a lo largo del camino que cruzaba la localidad. Todo parece en orden. Quizás sean gente reservada, exclamé con ánimo tranquilizador. Puede ser. ¿Qué más da? Vamos, sigamos. Aún queda un largo camino y ya empieza a anochecer. Tienes razón. No perdamos más tiempo. Juan era muy buena gente, pero su defecto, a mi modo de ver, era su excesiva chulería, el creerse invencible, el ser un materialista convencido. Dios, esa actitud le pasó factura. Ya lo creo que lo hizo. Un milagro o la más afortunada de las casualidades me liberó de la sentencia final, aunque todo lo ocurrido en aquella noche de difuntos haya quedado marcado en lo más profundo de mi ser para siempre. Como os decía, nos dispusimos a cruzar Budiño. Avanzamos, mirando a nuestro alrededor, por si conseguíamos localizar a algún lugareño, pero el poblado parecía completamente desierto. De no ser por algunos alimentos y prendas de vestir que pudimos divisar junto a algunas de las casas, habría afirmado que estábamos atravesando un poblado fantasma. Sin embargo, de una pequeña construcción casi al final de la villa, que se encontraba algo retirada del resto, salió una anciana con las vestimentas tradicionales y vimos la oportunidad de preguntarle si nos daría tiempo de llegar a Oporriño antes de que la noche cayera por completo sobre nosotros. Nos acercamos y le pregunté: «Disculpe, señora, mi nombre es Antonio y este es mi amigo Juan. Nos dirigimos a Oporriño. ¿Cree usted que podríamos llegar a pie hasta allí antes del anochecer?» La anciana nos miró como si fuéramos medio idiotas. Su cara arrugada se estiró repentinamente, mientras sus diminutos ojos se abrieron escrutadores. A continuación contestó: ¿Turistas? «Sí, así es, señora». Malditos turistas, que se meten donde les place sin importarle las consecuencias. ¿Qué ha querido decir con eso? Preguntó Juan. Nada. Contestó la anciana con un gesto de desaprobación. Oporriño no queda ya lejos. Es un alivio saberlo porque... Escúchenme bien. La anciana me interrumpió. No continúen su viaje hasta mañana por la mañana. No es seguro esta noche. La mujer nos miró de una manera extraña, como si fuéramos algún tipo de espécimen raro. Pero unos jóvenes turistas como vosotros no harán caso de una pobre anciana como tantos otros. Mire, señora, no me venga con las manidas leyendas gallegas. Solo son patrañas sin sentido para incrédulos y adoradores del misterio. Díganos cuánto queda para Oporriño y nos marcharemos. Rezaré para que no se encuentren con ellos esta noche. ¿Con ellos?, pregunté algo alterado. Sí, joven. En la noche de difuntos, ellos frecuentan los caminos. Su procesión maldita de encapuchados los recorre. Y ay, si te cruzas con ellos.
No escuchemos más a esta tarada, hombre. Larguémonos de aquí. Joven, La anciana me cogió del brazo. Sus manos huesudas lo apretaban nerviosas. hágame caso. No continúen su viaje hasta mañana. Convenza a su amigo si valoran sus vidas. Un escalofrío recorrió mi espalda de arriba a abajo. Yo misma les daré cobijo en mi casa. Quizás deberíamos hacer caso a esta señora, Juan. Afirmé con voz temblorosa. Tampoco tenemos prisa. ¿Qué dices? Déjate de tonterías, Antonio. Esa vieja está loca. No irás a creerte sus desvaríos, ¿no? No, pero... La duda me corroía por dentro. Pues entonces, vamos. Cuanto antes partamos, antes llegaremos a Oporriño. Sentenció Juan. La anciana me soltó por fin el brazo. Me miró con sus ojos vidriosos bien abiertos y afirmó. No os alejéis del camino principal. Nos advirtió por última vez la anciana. Rezaré por vosotros. La anciana se alejó, dirigiéndose con lentitud de regreso a su hogar, mientras Juan tiraba de mí, pues apenas si podía dar 2 pasos seguidos sin trabarme, tras lo que aquella mujer nos había contado. Siempre había pensado que las leyendas gallegas, como las asturianas, eran fruto de la imaginación, motivada por las condiciones climatológicas y los entornos casi mágicos en las que surgían. Pero tras la conversación con la anciana de Budiño, el miedo se me metió en el cuerpo. Lo legendario ahora me parecía posible, casi real. No te habrás creído todas esas estupideces de procesiones diabólicas. No, claro que no, afirmé sin ninguna convicción, pero... ¿Estás tonto? ¿Qué te pasa? Las leyendas son leyendas. Muchos rumores y pocos hechos. No te agobies, Antonio, no va a pasar nada. Confía en mí. Sé que tienes razón, pero es que esa mujer me ha asustado con esa forma de hablar. Resultaba tan convincente. Anda, vamos, aceleremos el paso o no llegaremos nunca. Avanzábamos lo más rápido que podíamos, pero la noche no tardó en caer sobre nosotros, 30 minutos después de haber salido de Budiño. ¿Faltará mucho, Juan?, pregunté tiritando. Esta humedad me cala los huesos. Ya, ¿y qué esperabas encontrar en mitad de la noche en unos bosques gallegos? ¿Una playa y una tía buena frotándote la espalda? Anda, que tú también. Pues no estaría nada mal. Parece que se está levantando niebla. Vamos. Afirmó con preocupación Juan. Efectivamente, una espesa niebla nos fue rodeando lentamente hasta convertirse en un miembro más de nuestra expedición. Ver aquel manto blanco flotando suavemente sobre arbustos y helechos fue muy relajante, pero al mismo tiempo, conforme pasaban los minutos y cada vez se hacía más densa, ese sentimiento plácido se transformó en intranquilidad e incluso temor. Ten cuidado, me has pisado. Refunfuñó Juan. Disculpa, es que no veo nada con esta niebla. El sendero. ¿Qué ocurre ahora? Nos hemos salido del camino. La anciana dijo... ¿Otra vez, tío? Joder, olvida ya esa vieja estúpida. Ya encontraremos el dichoso camino cuando esta niebla se vaya desvaneciendo. Eso espero por nuestro bien. Vamos, gallinita. Mira, mira, mira. Por allí veo algo. Anda, vamos. Avanzamos un poco más y no tardamos en toparnos con una ermita sobria y bastante antigua, a juzgar por su estado de conservación. La niebla parecía haberse disipado casi por completo. Solo una ligera capa flotaba a ras del suelo. Aquel templo sagrado parecía haber sido construido con el mismo material granítico que el resto de casas con las que nos habíamos encontrado en los poblados por los que habíamos pasado. Los gruesos muros de aquella construcción, formados por piedras de irregulares formas, se apretujaban unas contra otras, cubiertas en gran parte de su extensión
por un moho de color verde intenso. Los viejos portones de madera que daban acceso a la ermita estaban cerrados por un candado oxidado. Probablemente hacía mucho tiempo que nadie se acercaba a ese lugar. Sobre la puerta, un rosetón de decoraciones muy simples, cuyas cristaleras estaban parcialmente destrozadas. En lo alto del tejado medio hundido, una enorme cruz de metal. Este sitio me da escalofríos, afirmé. Nadie contestó. Miré a mi alrededor. Juan había desaparecido. Vamos, tío. Esto no tiene ninguna gracia. Sal de donde estés. Silencio. Ningún sonido. Ningún movimiento. Comencé a impacientarme. Me puse muy nervioso. Miré a mi alrededor. Todo me daba vueltas. Sombras grotescas parecían esconderse tras los muros de aquella ermita. Juraría que tras aquellas viejas paredes de piedra alguien me acechaba, fijando sus horribles ojos en mí. Los efectos del miedo sobre nuestra imaginación son imprevisibles. Y una vez que la imaginación del hombre, estimulada por el pánico, comienza su viaje a la locura más inverosímil, no hay quien la pare. En ese deplorable estado nervioso me encontraba, cuando de detrás de una enorme cruz de piedra, situada a unos pocos metros de la ermita junto a la que yo me encontraba, apareció repentinamente Juan. Aquí está tu dichoso camino. Pero ¿se puede saber dónde estabas? ¿Por qué no me has contestado cuando te he llamado? Tranquilízate, hombre, no te he escuchado llamarme. Había ido a echar un vistazo para averiguar por dónde continuar. Ahí está el sendero, podemos... Escucha. A lo lejos, y de manera repentina, comenzó a oírse algo parecido a un tañido oscuro y fúnebre. ¿Qué emitirá un sonido tan extraño? Tenemos que irnos de aquí. ¡Vamos! ¿Pero por qué tanta prisa? Quizás, sea quienes sean, podamos preguntarles cómo llegar a Oporriño. Espérate, hombre. El lúgubre sonido, mucho más cerca ahora, era inconfundible. Era una campana. ¡Vámonos de aquí ya! Nada bueno puede traer un sonido tan siniestro. Sentí un latigazo en mi espina dorsal mientras trataba de avanzar hacia el camino, cuando aquel triste tañido sonó muy cerca de nuestra posición. El miedo, arrastrándose como un gusano espantoso, volvió a invadir mi cuerpo por completo. Por unos instantes pareció que aquel macabro sonido provenía de todas direcciones. Tiré de Juan, pero caímos al suelo. Había tropezado con un tronco oculto a causa de la niebla. Miré a mi alrededor aterrado. ¡Levántate, Juan! ¡Están aquí! ¿Qué dices? Seguro que son campesinos de la zona. Cálmate de una vez. Son ellos. La anciana nos advirtió. ¿Todavía sigues con eso? Estás tan loco como esa vieja. Quizás no sean ellos, pero... El horror petrificó todo mi cuerpo al ver cómo emergían de las brumas blanquecinas frente a nosotros toda una comitiva fúnebre. Me quedé sin palabras. Liderando aquella procesión diabólica, un encapuchado que sostenía un farol en una mano, mientras con la otra hacía sonar de forma constante una campana. El vaivén de aquella antigua lámpara, en mitad de la noche, dibujaba dantescas y escalofriantes figuras en la vegetación e incluso en la propia neblina, que desde la aparición de aquellos encapuchados parecía haberse hecho de nuevo más densa.
Sus ropajes, al igual que los del resto de miembros de aquella reunión, se asemejaba mucho a los usuales trajes con capucha de los monjes. A continuación, otro miembro de la comitiva llevaba una cruz de madera de considerable tamaño. Seguía un féretro posado sobre los hombros de 3 frailes a cada lado, en el cual supuse iría el fallecido por el cual se realizaba aquel ritual. Finalmente, una larga fila de frailes custodiaban las espaldas del ataúd. Solo se escuchaba en la noche el horrible tañido de la campana. Vamos a preguntar a estos alegres transeúntes por dónde podemos continuar. No vayas, Juan. Son ellos. Aléjate. La anciana lo dijo. Sí, lo que tú digas, Antonio. Fue la última frase que escuché de labios de Juan, mientras el pavor apenas me permitía moverme. Mis ojos fueron a fijarse en un detalle de aquellas criaturas que me provocó un terror casi insoportable. Y los llamo criaturas. No me he equivocado, porque aquellos engendros endemoniados no tenían pies. Flotaban en el aire. Un grito escapó de mi garganta, al tiempo que Juan se situaba junto al líder de aquella infernal procesión. Vi cómo aquella abominación fantasmagórica soltaba el farol y la campana en el suelo. A continuación, para mi desgracia, ya que la imagen que ahora describiré me persigue en mis pesadillas desde entonces, se quitó la capucha. Su espantoso aspecto solo podría describirse como fruto del mismísimo diablo. La piel reseca y apergaminada sobre su calavera, sus dientes afilados, la inexistencia de nariz, sus 3 o 4 pelos sucios sobre su cabeza, pero sobre todo, sus 2 enormes cuencas oscuras y vacías, junto a la horrible y maléfica mueca de su inhumano rostro, me hicieron enloquecer por momentos. Me arrastré como pude por el suelo, mientras era incapaz de retirar mi mirada de la de aquel siniestro ser que ahora, atravesando a mi amigo, que parecía de algún modo paralizado, venía por mí. No sé por qué ni cómo, fui a parar junto a la enorme cruz de piedra, a escasos metros de la ermita, de la cual instantes antes había aparecido Juan, dándome un susto de muerte. Para acceder a la cruz, había que subir 2 pequeños escalones. Los subí, me agarré fuertemente a la cruz y comencé a rezar un Padre Nuestro mientras cerraba los ojos para dejar de contemplar la horrible aparición que me perseguía. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día,noslo hoy, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Al pronunciar la última palabra de la oración, el tañido monótono de la campana fúnebre resonó en el silencio sobrenatural de la noche, provocando que abriera los ojos. El pavor dio paso ahora a la tristeza y la desolación. Ahora, el líder de aquella procesión demoníaca, portador del farol y la campana, era mi amigo Juan. Todos los miembros de aquella macabra comitiva se dirigieron hacia los muros de la vieja ermita
y uno por uno fueron desapareciendo tras ella. Me senté junto a la cruz, mientras aquellas innombrables criaturas se iban esfumando en el aire. Pero aún quedaba un sobresalto reservado para mi pobre alma destrozada por el dolor. Cuando ya parecía que el último de aquellos macabros peregrinos nocturnos iba a ser engullido como los otros por los muros imperturbables de aquel templo que ahora, no había lugar a la duda, era hogar del mal, se giró hacia mí y se retiró la capucha ligeramente hacia atrás, mostrándome un rostro conocido para mí. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Y qué quería de mí aquella alucinación diabólica? Me miraba fijamente sin rastro alguno de humanidad, con la frialdad de un verdadero muerto. Su piel estaba apagada y amarillenta, sus ojos inexpresivos y sus facciones inexistentes. Durante unos segundos, que a mí me parecieron años, la mirada penetrante de aquel cadáver permaneció fija en mí. Creí que el corazón me iba a explotar en el pecho. ¿Cómo era posible que estuviera allí y además comportándose de aquel modo tan siniestro? Cerré los ojos y deseé que aquella alucinación horripilante, fruto sin duda de mis nervios alterados, desapareciera de mi vista. Cuando tras unos instantes los volví a abrir, todo estaba en calma y me encontraba completamente solo, muerto de frío y aterrado, sentado junto a la cruz de piedra que a la postre, y según supe después, fue mi salvación. Cuando me recuperé un poco de aquella espantosa experiencia, grité en todas direcciones llamando a mi amigo Juan. Lo había visto penetrar en aquella pequeña ermita con mis propios ojos, y sin embargo, mi mente rechazaba su desaparición e incluso a juzgar por lo acontecido su muerte. Como pude, logré llegar a Oporriño y me dirigí a la pequeña comisaría del lugar, donde conté a los policías de guardia toda mi historia. Sus rostros reflejaban un terror contenido que no lograban disimular por más que se esforzaban. Finalmente emitieron orden de búsqueda de Juan, supongo que para guardar las apariencias, puesto que por lo que averigüé después, todos sabíamos que mi amigo no regresaría jamás. Unos días después, regresé a casa. Recuerdo el fuerte abrazo en el que me fundí con mi madre, mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Investigué tras mi recuperación las leyendas gallegas más populares. Entre otras muchas, había una que desgraciadamente para mí cuadraba con mi experiencia en tierras gallegas casi a la perfección, lo que en aquel momento me puso los pelos de punta y me hizo revivir aquella terrible noche con todo lujo de detalles. La ermita, los encapuchados, la niebla y aquella última visión espantosa que poco después me haría el ser más desgraciado del planeta, se reflejaban de un modo u otro en aquel texto antiguo que había consultado en la biblioteca. Aquella comitiva de siniestros monjes era llamada en aquel volumen la Santa Compañía. Al parecer, cruzarse con ellos, como nos ocurrió a nosotros, significa simple y llanamente la muerte. Aquel que le dirija la palabra a algún miembro de la Santa Compañía automáticamente estará condenado a liderar a la comitiva
y como acabo de decir, a su muerte, tal como le ocurrió al pobre Juan. Fue la providencia lo que me salvó del infierno, aunque en este momento sufra el infierno en vida. Según continuaba diciendo aquel ejemplar, repartidos por los bosques gallegos, existen enormes cruces guías de piedra que sirven de protección contra estos maléficos seres sobrenaturales. Una cruz, según evidenciaba la fotografía junto al texto, idéntica a la que yo me subí aquella noche. Eso me salvó. Un golpe de suerte. Pero aún había más. Y fue al llegar a ese punto del texto cuando rompí a llorar y lo cerré con rabia, para después salir de allí como alma que lleva el demonio. Cuando aquella tarde llegué a casa, un grupo de personas que no paraban de cuchichear unas con otras se concentraban alrededor de algo en la puerta de entrada a mi hogar. Intenté avanzar entre la gente hasta que me encontré cara a cara con el motivo de tanto alboroto. Mi madre había sido objeto de un robo. Le habían rajado el cuello de lado a lado. El rostro de mi querida madre reflejaba lo inesperado de su muerte. Su rictus era de puro horror, aunque no parecía le hubiera dado mucho tiempo de reaccionar. Y entonces, mientras los vecinos seguían cuchicheando y la policía acompañada del forense comenzaban los trámites propios de un atestado, maldije mi suerte. Maldije a la Santa Compaña y el día que pensamos hacer turismo en aquellas preciosas, pero malditas tierras gallegas. Recordé el último extracto que había leído en aquel volumen de leyendas gallegas aquella misma tarde. Recordé cómo afirmaba que si algún miembro de aquella funesta comitiva te mostraba su rostro y éste te resultaba familiar, esa persona estaba sentenciada a muerte. Y ahora muere mi alma día tras día, porque el rostro que vi aquella noche, el rostro de ese último encapuchado, frío e insensible, era el de mi madre.
horrores favoritos. Hoy, con el relato Ellos, de Antonio Reverte. Con Antonio Reverte. Mi nombre es Antonio. Nos dirigimos a Oporriño. Como Antonio. Mariano Bascón. ¡Vamos, sigamos! Aún queda un largo camino y ya empieza a anochecer. Como Juan. Y Elena Rubio. Malditos turistas que se meten donde les place sin importarle las consecuencias. Como Anciana. Narración y montaje. Antonio Reverte. Terror y nada más. 2017. Terror y nada más. Cuando comentas, alimentas a Zulhu. Atrévete a dejar una semilla de tu insignificante y efímera humanidad. En cada grieta del universo por la que asomen los pestilentes tentáculos de terror. Y nada más. YouTube, Evox, comenta. Twitter, Instagram, alimenta tus miedos. Facebook, YouTube, comparte. Evox, comparte. Deja que el horror crezca más allá de los eones.